Buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, La Vida con Adelaida. Aquí vamos a a mostrarles cómo en el campo se le da de comer a los cerdos. Ahí lo que llevan en ese balde es comida para alimentar a los cerdos. Por eso es que los chicharrones y la carne de los cerdos en el campo es mejor. Vamos a ver. Wow. Le va a cuadrados. Bueno, yo no sé a ustedes cómo les llaman en su país a eso, porque yo he visto que les tienen nombres diferentes. Pero eso aquí se llama cuadrados. Ahí están picándole para echarle a los cerdos. Me puedo parar aquí. Así. Para los cerdos, 3 cerditos. Pues este está gordo, María, aquel, el del centro. Es que estos se me enfermaron cuando yo me fui para afuera y no me le echaron la comida suficiente. ¿Y por qué no le echa esa cosa del plátano? ¿No se lo comen? ¿Qué? Esa que... ¿Lo que boté? ¿Sí? No, es el virote. Sí, eso no se lo pican a los chanchos. No, entonces con un pedrado. Esto, te lo pico así. Usted lo pone que maduro, que se lo coman, pero que esté medio maduro. Sí. Ve, así lo pican, así pican Así no desperdician nada. Si no se lo echo entero, dejan la cáscara. Están picaditos, no dejan nada. De verdad, si usted lo echa entero, lo dejan Solo sacan el cuadrado y lo comen. De verdad. ¿Y qué tan difícil es criar cerdos en el campo? ¿O qué otro tipo de alimento aparte de echarle? Vea, se le metió vea, ese es alimento. Carne. Sí, le va carne, ¿no? Uy, que le va carne. ¿Qué otro tipo de alimento le echan ustedes a los cerdos? Concentrado. Ellos comen Concentrado. Desperdicio, Allá adentro tiene más. Suero, aquí. No, chanchos, eso, ¿a dónde lo echan? No, lo guardo aquí para que no lo boten los perros. No se lo echa todo. No. Ya. Esto aquí era el corral también donde ordeñaban las vacas. Y ahora no tienen ninguna vaca, ¿verdad? No, estos son los cepos. Ahí donde se mete la vaca para ordeñarla y se le echa la comida. Esto, vea. El cepo. Póngamelo aquí así, téngamelo aquí así, póngalo ahí para ver. Ay, Jehová, ya me paré. No, cójalo aquí así para que se pueda ver aquí. Ok. Esto acá, como podrán ver, se llama cepo. Las vacas, digamos, aquí meten la vaca, ahí le echan comida póngalo otro que se ve acá, ¿vale? Ahí le echan comida a la vaca, en esa parte de ahí, ¿ve? Le echan comida y hágame de camarógrafo. Y de aquí, no importa que yo salga, hija. Aquí se mete la cabeza de la vaca. Bueno, estas no tienen cachos aquí. Y esto lo ponen acá, lo sostienen y la vaca aquí queda prensada para que la vaca aquí no se pueda mover la cabeza cuando le están ordeñando. La manean. ¿Ustedes manean las vacas? ¿Siempre acostumbran? Se manejan. Manean las vacas. Eso que se dice manean es ponerle Las dos patas juntas y atarlas con un mecate, con una cuerda. Exactamente, poner las dos patas juntas y atarlas, las dos patas de atrás. Ajá. Y le amarran el rabo para que no vaya a darle un colazo a la persona que los está ordeñando en la cara. ¿Ves? Eso es uy, lo único peligroso aquí es que hay que ver dónde uno se para, ¿verdad? Porque está medio... Qué lindo ir para adentro. Sí, yo no. Nunca yo ir para adentro. No, aquí vamos a un toquecito a pedirle. Por aquí. ¿Por dónde? Ahí me puede. Por ahí se puede salir. Vamos a filmar un poquito más adentro lo de la finca de mi cuñada y de mi hermano. Esto se llama portón. Eso que acaba de abrir mi cuñada aquí es un portón. ¿Ustedes aquí tienen caña, Marielo? Todos esos son cañales. ¿Y qué hacen esa caña? Se le pican las vacas. Se le pica pero ¿y ahora que no tienen vacas, a quién se lo dan? La vendemos. ¿De verdad? La molemos. Esto es un trapiche de moler caña. ¿Pero qué hace ahí? ¿Qué hace? Muele la caña y saca uno el caldo. ¿Y el caldo qué lo hacen? Lo vendemos. ¿Para qué? ¿Qué lo hacen con eso? Eso es una bebida. Sí, por eso, pero es el caldo de caña, pero eso es bastante rústico eso, porque yo he visto... ¿Eso qué no hizo Fernando, de casualidad? No, el hielo. Ajá,
Ese es bastante rústico porque hemos visto otro tipo de máquina, ¿verdad? Sí, hay eléctricas y hay de un solo. Ajá, y donde se mete la caña diferente que es como más angosto. Ve, bueno, eso que se ve ahí es caña. Aquí vamos en, está un poco, ve, se puede ver un poco embarriado. Ve, eso que ella va a abrir se llama portillo. Cuando yo era pequeñita, o sea, mis raíces son del campo. Cuando yo era pequeñita, tenía como 4 añitos, me metí. Bueno, le voy a dar ¿cómo es que se llaman los clavitos que tienen los portillos? Grapas. Se usa una grapita, me la metí en esta parte del dedo. Con un coso de esos abriendo un portillo porque era muy duro. Púas, ¿no es que se llama eso? El alambre es púa. Ah, ok, los del alambre es púa, sí. Esta es eléctrica. Ese es pero no tiene electricidad ahorita. ¿Sabes cuándo estaban los grandes? Porque bueno, creo que en la actualidad muchas fincas las separan con electricidad para que el ganado no se pase. Llega cuando tiene electricidad, lo tocan y le da un corrientazo eléctrico y entonces el ganado se devuelve, no se pasa. Porque separan los terrenos para que no se coman el zacate de un solo lado, todo a la vez. Uy, me asustó el perrito. Y eso que tiene ahí, ¿qué es? El coso para el agua para las vacas. Ya. Ve, aquí, en esta parte de acá es donde se abren se quitan los alambres para pasar. Los alambres eléctricos. Oiga, pero es grande esto. ¿Y esa vaca de quién es, Mari? Está flaca, esa pobre vaca. Ay, 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 mi pie. Ah. Yo no puedo chapear, entonces. Sí. Me mantienen a chapear y ya tiene estas dos vaquitas aquí. Pero pobre vaca para estar flacas, ¿ah? Estaban flacas, ellos no tenían pasto. Ajá. Hasta ahora sí están muy flacas, esa pobre vaca. Ellos me han ido ayudando con los chapias y la regada. Sí, porque ahora como Fernando está enfermo no puede chapear, entonces. Sí, porque gracias a eso no está, ve cómo lo abre. Pues esa es la parte de abajo que ella va a abrir. ¿Ve? Esto es una mujer a todo terreno. Yo sinceramente, sinceramente es una mujer muy trabajadora de todo, hace de todo, tiene su propio negocio. Ahorita que sacó vacaciones, pero tiene su negocio en la casa, donde vende comidas y hace muchas cosas, hace manualidades. Ahí donde la ven, Mari, vamos a ver, ¿qué tanto sabe usted de fútbol? Bastante. Dígame un poco acá. ¿Qué tanto sabe? Ella sabe mucho de fútbol. Cuando hacían las noches de ¿cómo se llamaba eso aquí en Costa Rica? Cuando se hacía millonario la gente, ¿qué se acuerda? ¿Quién quiere ser millonario? ¿Quién quiere ser millonario? Una vez que participó un muchacho le preguntaron todas las cosas sobre el fútbol. Ella todo lo que el chaval le preguntaron, ella lo sabía, porque ella le gusta mucho el fútbol. No es futbolera de esas fanáticas que solamente, no, ella se sabe los nombres de los jugadores, de los entrenadores, y no solamente de Costa Rica, sino internacionalmente ella se sabe en los puestos que juega cada quien. Yo no sé cómo hace, por la verdad, que pienso que le debe gustar a uno mucho el fútbol para hacer, uy, aquello que ella quiera. Uno no, como detrás de la vaca, allá como que voló una cosa. Véalo allá. Véalo. Espérate, está como, ve la vaquita esta acá más que está aquí, ve allá donde va. ¿De cuál vaca? Véalo entre, esta jovencita que se ve aquí, que está viendo para acá, que no está comiendo, vea la cosca allá. Eso es un pato. Un pato, se llaman martimpeños. Martimpeños, ¿a qué? Porque son patones, son patos de monte. Ah, de verdad, sí, porque yo no sé, se había visto los otros. Yo no los había visto. Llegamos hasta aquí porque ahí también hay barras. Ajá. ¿Y esta cosa hasta dónde llega entonces, Marielo? Esta parcela va de esta cerca donde están esas vacas hasta donde está aquella casa, vea. Ajá. Pasa todo esto, pasa y da vuelta hacia allá. Sube toda esa cuesta para allá. Pasa hasta bajar, ajá. pasa ese plan, sube ahí, la cuesta y baja, pero con ese anchor.
Ah, Desde allá o sea, acá. sube toda esa cuesta ahí Ajá. y baja más. Este es Wow. el camino. Aquí hay potreros, aquí hay potreros. Ajá. Esto ya hace 4 meses que Fernando que se volvió a enfermar, ya esto se me había montado. Ajá. Entonces la señora echó las vacas aquí y ella me chapea. Oh, pero Porque esto lo chapeábamos nosotros. Fernando hacía una cosa y yo venía y chapeaba, hacíamos la cerca, derramamos. ve como lo que le digo, que ella es una mujer a todo terreno. Entonces, ahorita ya hay 4 meses de no estar aquí, chapeando la parcela, ella se monta. Entonces hay que chapearla, hay que regarla y hay que echarle herbicida quemante. Entonces ella me hace eso para tener las vaquitas y ya tiene 2 terneritas más. Bueno, una por otra ahí, porque si ella, ¿y de dónde es ella que no tiene terreno? Bueno, No todo, no todo el mundo tiene terreno. no, pero digámosle que, pero, De aquí, ella es del pueblo, pero no tiene una parcela, no tiene una finquita. Y tienen ganado, pero tienen que estar alquilando. oh, y sale estar alquilando para tener ganado, Para no sale esta barato. parcela, ajá, vale a 10,000 pesos la cabeza, pongamos. Yo le puedo cobrar a ella 10,000 pesos por cada cabeza por mes, hago 20,000 por mes. Más las 2 terneritas yo haría 40,000 colones por mes. Ah, y esas vacas de allá abajo son de otra gente. Son de la otra parcela. Ah, Alquilar esta parcela me pagan 100 por mes. Si yo la alquilo me pagan 100 por mes. por solamente el tener Por solamente tener el ganado que ellos quieran tener. Ellos pueden meter 10 animales aquí y me pagan 100 por mes. ya no importa la cantidad de No animales. importa la cantidad que ellos quieran meterle. Ellos me pagan 100 por mes y tienen el ganado. Ellos les tocaría hacer cercas y chapear. Y me pagan 100 por mes. Ya. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahorita antes de venderla? Si no la vendemos rápido, les la vamos a alquilar a ellos mismos ya alquilada. Sí, alquilada todo para que le mantengan la finca, sí, porque... Ahorita no estamos ganando nada porque nos están chapeando. Ya está arriba, ya va chapeado. Ajá. La chapeada de esta parcela vale casi 300. Chapear por hora, porque se paga. Bueno, 17 ok, hay mucha gente que no entiende cuál es el término chapear, Mari. ¿Qué se quiere decir cuando se dice chapear? Porque hay mucha gente que, obviamente que yo espero que no solamente sea gente de acá de Costa Rica, sino fuera de Costa Rica, además de acá igual, la ciudad no sabe qué es chapear. ¿Cómo le explicaría a usted a las personas qué es chapear una parcela? Chapear es agarrar un cuchillo, un machete, como le quieran llamar, cuchillo. ¿Y qué es un cuchillo o un machete? Es grande, metro y algo, chapear. Ok, eso, cortar el zacate. El monte, el zacate. Exactamente, la maleza. ok, sacar el monte. Ajá. Y no como muchos de nosotros estamos acostumbrados, que es que se hace con una máquina, no, aquí se hace con cuchillo, guadaña, es con machete. Con machete, donde se le hacen callos en las manos. Por eso les he dicho a ustedes que ella es una mujer de todo terreno, ella hace de todo. Yo pues digo que mi hermano se sacó la lotería con la esposa que se echó, sinceramente. ¿Lo es abierto, María? ¿Lo va a eso? No, eso estaba abierto. Está abierto. Fuimos quitando los portillos ahí metiendo de esto. Ah. Eso se basa, la cerca eléctrica se basa a estas cositas. No se clava. Y digámosle, la cerca eléctrica, ¿o la puso usted y Fernando? Sí. Ya. Oiga, pero hacer un hueco en esto, ¿con qué lo hicieron? Esto mismo, con esto mismo. Esto uno lo puede zafar de aquí y él mismo trae la cosita para darle vuelta. Pero no tienen que hacer un hueco de primero, ese árbol no es muy duro. No, él trae la puntica y es como enroscar algo. Ajá, sí, pero no es muy duro el árbol para eso. No, le hace fuerza y nada más. Ya, ok. Eso nada más tener práctica y fuerza. Ya. En cualquiera se entierra. Ok, la fuerza, o sea, fuerza. Eso quiere decir que ella tiene mucha fuerza, ¿verdad? La cerca eléctrica no puede tocar nada vivo. Ajá. Entonces para eso son estos aisladores de corriente. Tiene que el alambre se mete aquí, jala para allá y se pega con otro aquí. ¿Qué pasaría si tocara Hace circuitos. Circuitos y pierde corriente. Ok. Ve todo. Ok. Este usted ve que está amarrado de aquí. Ajá. Este es un alambre púa. Pero al llegar aquí se convierte en corriente. Ajá. Porque se mete y se cierra aquí. Vea. Ok. Ya tiene corriente. Ya, ok. Ve. Lo jala por aquí y lo transmite al otro lado. Lo transmite donde va para allá. Es donde vuelve a empezar. Hasta aquí llega la corriente. Ya. Esto es para usted abrir y cerrar, para no tocar esto, pues tiene corriente. Lo que le decía, las púas, ve, esto que está aquí. Esto es lo que yo les decía a ustedes.
Que yo les decía a ustedes que cuando yo chiquita, como 4 años, y yo vengo del campo, mis raíces son del campo, abriendo un portillo, esto que está aquí, yo me lo metí acá, esto que está acá, porque donde empujé se me fue la mano y me lo clavé. En esta parte de aquí me clavé esto que está aquí. Tenía como 4 añitos cuando eso. ¿Dolió? Sí, mucho. Pero así es la vida del campo. Esto es para conectar. Esta cerca está desconectada. Ah, Aquí hay corriente, pero el porcero no se está usando, entonces no voy a tener conectado. Cuando yo echo ganado aquí, nada más agarro y hago aquí. Mari, y otra pregunta que me da curiosidad. ¿Qué tanta electricidad se gasta? O se consume, porque la palabra no sería se gasta. Se consume cuando la finca... Ajá, con la electricidad cuando está conectada. Consume lo que consume un bombillo prendido en el día. Se consume toda la... Sí, yo puedo pasar todo el día con un bombillo prendido. En el momento que yo conecto la cerca, lo que gasto es eso. Lo que yo hidrato con un bombillo prendido. En todo el día, de verdad, no es tanto. No. Ella esté limpia así, que no esté con... Vamos, si esta cerca aquí cae una rama y la está tocando, ya consume mucho. Ajá. Mientras que la cerca esté lista así, no consume. Consume lo que consume un bombillo. Pues gracias a Dios. Se conecta por sectores. Ya. A menos, ahí esas vacas no tienen corriente porque son mancitas. Sí. Pero si yo le pongo corriente, solo tendría corriente ese cuadrito. Ok. Acá no va a correr corriente. Ok, nada más. Corto. Ok, le ponen electricidad como que a la parte nada más donde tienen... donde está el ganado, nada más. Separos se llaman potreros. Ok. O cuadras, no. Potreros. Potreros. Otros le llaman separos. Ajá. Separos, entonces ahí, ahí no hay nada. Ahí Ya. donde ellos están podía tener corriente, pero no tiene, porque no la conectamos allá. Ya, El ok. corrientito de allá, de adelante. Y más que todo supongo que le conectan, tal vez cuando hay más ganado, no. Chiquitillo, al mañoso. Ah, al ganado. Ellos son mansitos, no se van a salir de aquí. Ok, más que todo al ganado que... Que es suelto, que es joven. Ah, que intenta cruzarse la cerca. Ajá. O como se deja brincarse la tranquera. Ajá, a menos aquí ya no tienen corriente, porque vean, esto no está conectado. Mm, Si tuviera corriente, estuviera conectado aquí, pero ya, o sea, para una forma de darse cuenta que no tiene corriente Ajá. es cuando está eso separado. Ok. se conecta ahí y se conecta este otro. Entonces ya esta cerca para arriba tiene corriente. Ya. Ahorita no tiene. Ojalá que se engorde esa vaquita, porque la verdad que pobrecita. Y mira qué buenas son. Usted ve la piscina que ellos apiaron antes. No, no, es que en la mañana vinieron a ordeñar. ¿A dónde la ordeñan? Ahí en el... Ellos traen una pichinga y esas 2 vaquitas se las llenan. Ya, por lo menos la leche para el... Ellos hacen quesito. Ah, ellos hacen queso. ¿Es la que le va a hacer el queso para con mamá? No. No, ellos viven allá y tienen parcela. Ok. Pero como ustedes pueden ver aquí, esto es pura montaña. Porque en realidad es bonito. Es caliente y es fresco a la vez, ¿verdad? Es caliente y es fresco. Lo que tiene sí tiene bastante caña, Mariano. Sí, es que al menos, todos estos porcelitos nunca se le echaban vacas ni terneros. Estos eran los porcelitos de nosotros picar pasto y jalarlo a picar a la picadora. Con la caña. Las vacas nosotros las llevábamos, las metíamos allá, las ordeñábamos y las dejábamos comiendo en las canoas. Ya. En la tarde las tirábamos a los potreros. Ya. ¿Y qué hacen ustedes con los terneros y terneras? ¿Las terneras las mantienen? Las terneras se dan para vacas. ¿Y los terneros qué? Los terneros se sacan para venderlos y ayudarse uno. Okay. Porque usualmente, a veces uno piensa, la carne, el ternero es una carne suavecita. Cuando usted va a un restaurante le dicen, tenemos carne ternera, ¿verdad? Por eso lo venden a veces caro, porque es una carne muy suavecita, tiernita, y aparte de eso, es un macho, porque no van a mantener un macho, porque un macho no va a dar, un macho lo que va a tener es gasto, no va a dar ninguna producción, porque no va a dar leche, ¿verdad? Ni tampoco los usan para embarazar se dice. Solo uno se queda. Se embarazar una vaca ya. Se mantiene un macho para las vacas. Solo se mantiene un macho para las vacas porque, bueno, si en caso de eso, que son para llevar la leche a la lechería, si esas leches no son las mamás son, ¿cómo se dice? También uno compra la inseminación y se la insemina. Exactamente, son inseminadas. O si tienen un macho igual, lo hacen inseminado. No el toro monta la vaca para quedar embarazada. Es lo que se hace ahora, en la actualidad, para llevarla. Cuando se vende la leche
a las lecherías grandes donde preparan quesos para exportarlos, ¿ya? Entonces es la forma en que lo... Ahí está la cosa de la corriente. Si yo conecto Ah. esto, yo lo conecto, tiene corriente. Ya. Sí. Mientras que yo no conecte esto aquí, ahí para allá no hay corriente. En el momento que yo la conecte, allá en ese toma que está atrás, hay corriente. Ok, Y si no, ya no, ya. ya. Pero aquí volvemos. Acá no es Esta era una picadora, pero ya está deteriorada. ya hay para picar zacate y eso. Sí, ya la que teníamos ahí, la que usamos, ya la vendimos. Como no podemos usarla, entonces la vendimos. Que es donde se picaba todo el zacate, se picaba todo el zacate que hay aquí. Y de aquí uno lo jalaba para la canoa. Para echarle a la... Ajá, y aquí era uno la jalaba para A acá, las con vacas. cañas, ya que las vacas comían ahí. Bueno, ustedes dirían que qué tanto rico huele aquí, vieras que no huele nada agradable. Porque pues cuando hay cerdos, pues el excremento de los cerdos no es tan bueno, no huele tan rico, pero funciona, no sé si ustedes saben, funciona para hacer gas metano. Hace años mi mamá cocinaba con gas metano. Ellos sí tenían un criadero bastante grande de cerdos, tenían muchos cerdos, entonces utilizaban eso. La verdad que nunca supe cómo lo hacen, pero creo que hacen como un hueco en el... Creo que hacen como un hueco en el... Como podrán ver, bueno, todavía dejaron comida a mí, todavía dejaron ahí Ayer comida para la noche, y yo los platos, los cuadrados y todo, pero ve, son cerditos que llaman, ay, pobrecito los chanchitos, pero esos chanchitos sirven para comida. Cuando estén bien gorditos, vea, ese está bastante gordito. Cuando estén bien gorditos, esos chanchos sirven para comer. Vea. Ah, vio, está posando para la cámara. Sí, bueno, mi mamá cocinó con gas metano. Creo que ellos sí producían tenían bastantes cerdos, entonces producían, creo que hacen como un hueco, no sé, en el suelo, y ahí van echando todos los excrementos de los cerdos y no sé qué más cosas le hacen, y luego conectan mangueras a esa tanque que hacen, o no sé qué, y luego ya eso pasa por las mangueras para usarse ya como gas. Allá hay pollos, que son pollos de granja. ¿A dónde los tienen? Ahí. Aquí andamos, bueno, todo esto es de parte de lo de ellos, solo que aquí vi otro familiar de ellos. Pero bueno, así es la vida de las personas en el campo, obviamente pues gente humilde, sencilla, trabajadora, porque la verdad que, wow, están los... Y aquel tiene la ala caída, que está allá. No, es que ellos están grandes, están echados. No, pero será aquel que está parado, parece que tiene la ala caída, ¿no? Y véalo. No, es que está posando. No, está posando. Ven que Está comiendo, ellos hacen así. Ah, ok. Porque yo lo veo ahí, no tiene la ala caída. En el campo no se compra carne, solo uno cría los chanchos, los pollos. Los pollos, sí. Las gallinas que ponen los huevos, no se compra huevos. Exactamente, sí. Aquí, eso es una de las ventajas de vivir en el campo, que en el campo se produce mucho de lo que la persona consume, ¿ya? Entonces es una gran ventaja. Pues se produce mucho de lo que ellos mismos consumen. Entonces, pues hay cosas que sí, ni modo, hay que irlas a comprar, ¿verdad? Pero aquí, como podrán ver, eso que a veces usan árbol de mango, ese es del mango, Mari, también. ¿Sí? Ya el único que no son los mangos de guava. Este es mango, aquel es manga. Ah, El mango es más pequeño y la manga es muy grande. ya. Entonces, bueno, ahora Mari pues sirvió de guía de turista. Me sirvió de guía de turista para ir a conocer, porque nunca había entrado a la parcela de ellos. Entonces, Mari, muchas gracias por la entrevista, muchas gracias por haberme llevado al fondo de su parcela para conocer, que no había conocido, y gracias por cada una de las explicaciones que
me diste, que yo, a pesar de que pues mis raíces son del campo, yo del campo no conozco absolutamente nada. Muchas gracias, usted conoce, tiene buen conocimiento de todo lo que usted hace acá en la casa y en el monte. Usted tiene experiencia en todas las cosas, ¿verdad? Sabe lo que es cultivar maíz, frijoles, arroz, volar machete, caña, cercas, ordeñar. cercas, queso. Ella sabe hacer queso. ¿Ve? Bueno, si alguien de Costa Rica está viendo este video y quiere venir al Venado de San Carlos, ¿cómo podrían venir acá quizás a probar alguna vez comida totalmente casera? No es que tiene un restaurante, pero sí ella tiene su pequeño negocito. ¿Cómo la gente llegaría aquí? Ya hay que llegar a San Carlos. No, pero digámoslo a San Carlos Venado. Usted vive en Venado de San Carlos. Del Venado de San Carlos, ¿cómo llegarían acá? En bus, en carro propio. Bueno, si vienen en carro, pero si vienen en carro se desvían hacia las cavernas, llegan al centro de Venado, distrito de Venado, y se dirigen a 700 metros norte, hacia las parcelas de las minas. 700 norte ¿de dónde? ¿De la iglesia católica? Del colegio de la iglesia católica y la iglesia evangélica de Venado, ese centro. 700 metros norte de la iglesia católica o de la iglesia evangélica hacia las minas, las parcelas. Aquí no hay un rótulo, no hay nada. No. ¿Cómo podría ser? Porque tampoco esto está enfrente de la calle, pero como de lado, no de enfrente. ¿Cómo la gente podría saber para entrar acá? Y preguntando nada más. Solo preguntando y por quién debería de preguntar. Por la cuchara de Mari nada más. ¿Por la cuchara de Mari? ¿Así está? Ok. La cuchara de Mari. Ok, oiga, cual que quiera venir, entonces para la cuchara de Mari aquí está. ¿Sí? Muchas gracias, Mari, muchas bendiciones. Un gusto. Bueno, les he compartido un poquito de cómo es la vida en el campo, cómo se vive, gente, porque mi familia es gente sencilla, gente bien humilde, pero gente muy honesta y muy trabajadora. Que se esfuerzan por dar lo mejor de ellos. Muchas gracias también por compartir este video conmigo. Si les gusta lo que compartí con ustedes, pueden suscribirse a mi canal, darle un dedito arriba, compartirlo para que YouTube lo recomiende a otras personas. Como le digo, ustedes ya saben, los videos míos no son videos sencillos tal cual suele suceder o pasar en el día a día, en lo que yo puedo mostrarles o yo puedo hacer y con la vida de Adelaida Graya. Muchas gracias, muchas bendiciones, besitos y nos vemos pronto en un próximo video. Bendiciones.